Recuerdo que había un mapa de la región de Tokio, donde se podían ver las áreas que habían sido destruidas. Me preguntaba si mi tío y mi hermano mayor seguían aún con vida. Era algo rutinario para el personal médico del centro de tránsito, algo rutinario para los periodistas. 2 veces al mes sucedía lo mismo. Los enfermos y los heridos eran transportados en camión a la estación de Maizuru. El resto iba a pie. Yo era el único de mi grupo que iba a Tokio. Cuanto más cerca estábamos, más miedo tenía. Fui a Meguro, donde esperaba encontrar a mi hermano. Al bajar del tren, escuché un anuncio por los altavoces. Damas y caballeros, por favor, demos una cálida bienvenida a los viajeros que regresan de la guerra. Al oírlo sentí un gran gozo. Para mí eso significaba que a pesar de todo lo que había padecido, Japón seguía existiendo. La bienvenida fue realmente emocionante. Yamada había estudiado en Tokio. La ciudad que encontró estaba irreconocible. Distritos enteros habían sido arrasados. Una capital con bandas de niños errantes que dormían en las calles. Los alrededores del Palacio Imperial no habían sido bombardeados, pero el Tokio de Yamada había dejado de existir. La devastación causada por la guerra era visible en todas partes, y había pequeños comercios improvisados en tiendas de campaña. Al poco tiempo de llegar, fui a caminar por Shinjuku y otras zonas, y vi que existía un floreciente mercado negro. Había comercios y puestos instalados en tiendas. Se podía comprar o vender en cualquier parte. Vi a soldados repatriados que todavía vestían el uniforme, buscando algo que llevarse a la boca. Conseguir comida seguía siendo el problema cotidiano de la gente. Por todo Tokio había grandes espacios abiertos que se distribuían entre la población a modo de parcelas individuales, donde la gente cultivaba lo que podía. Estas personas recogen los granos de maíz caídos de un camión. Shigeishi Nagano, un joven fotógrafo por aquel entonces, no ha olvidado nunca aquellos años de escasez. En aquella época, no sé si debería hablar de estas cosas, pero debe quedar claro que la hambruna, la desnutrición, era algo común. Yo diría incluso que se trataba de algo cotidiano. Yo sufrí desnutrición. Sí, yo la sufrí. Toda tu vida giraba en torno a este problema. Llegó a convertirse en una obsesión. Las raciones no eran suficientes para sobrevivir. De modo que la gente vendía todo lo que poseía, incluso objetos que habían pertenecido a su familia durante generaciones, como kimonos y joyas. Y con el dinero que les daban, compraban comida ilegalmente en el mercado negro. El mercado negro estaba en todas partes, en todas las ciudades. La policía solía intervenir con frecuencia. En 1946 los productos básicos de primera necesidad se vendían a 30 o 40 veces su precio oficial. Hasta comienzos de la década de los 50, la desnutrición afectaba a todos los niveles de la sociedad y producía consecuencias desastrosas en la economía del país.
Hubo un juez que tomó la decisión de no rebajarse a ese nivel y sustentarse solo con las raciones que le correspondían. Murió de hambre. Muchos de los que vivieron aquella época aún recuerdan esta historia. Después de 3 años de ocupación, Tokio había cambiado drásticamente. En contraste con el ambiente sórdido que se respiraba en la estación de Ueno, donde los malhechores andaban en busca de mujeres jóvenes para hacerlas trabajar de prostitutas en los bares frecuentados por los soldados americanos, se encontraba el lujo de Ginza. En Ginza nadie volvía la cabeza cuando los soldados americanos iban a comprar recuerdos y rosquillas a sus economatos. Situado a corta distancia de los jardines del Palacio Imperial, Ginza había escapado al bombardeo americano. Una decisión lógica, ya que fue allí donde MacArthur instaló su cuartel general. Se reunió a todo un ejército de expertos de todas las creencias políticas para hacer de Japón un nuevo modelo americano de democracia. Todas las mañanas a la misma hora, en el mismo vehículo conducido por el mismo chofer, MacArthur salía de su residencia en la embajada y tomaba la misma ruta hacia su despacho. Pasaba por la avenida Sakurada, al lado de los jardines imperiales, antes de girar a la izquierda y detenerse delante del edificio desde donde dirigía el país. Los japoneses llamaban al edificio Daishi, o lo que es lo mismo, el número 1. Durante 7 años, MacArthur dirigió este país de 70 millones de habitantes sin apenas salir de Tokio. 6 días a la semana realizaba este breve trayecto desde su domicilio al centro de control del país, una distancia de 1,5 kilómetros. Para muchos japoneses, el jefe supremo e invisible de las fuerzas de ocupación se convirtió en una verdadera leyenda. Él fue quien había llevado la paz al país, quien había otorgado a las mujeres el derecho al voto y al divorcio, quien había ayudado a la creación de los sindicatos y legalizado el Partido Comunista. Llevado por los vientos de la libertad de aquellos primeros años, el cine japonés mostraba su primer beso en la gran pantalla. Y un gran número de libros extranjeros prohibidos por la censura comenzaron a editarse. La vuelta a casa continuaba. La estación de Ueno era un lugar de paso para la mayoría, y algunos decidieron quedarse ahí mismo. La capital atraía también a muchos desempleados. Los largos pasillos subterráneos de la estación se convirtieron en un dormitorio gigantesco para quienes no tenían hogar. En la estación de Ueno y en sus alrededores había muchas personas sin hogar. Yo dudaba si acercarme a ellos o no para hacerles una fotografía. Sin embargo, no parecía... ¿Cómo lo diría? No parecía molestarles. Recuerdo a una pareja en concreto que cuando me vio tomando fotos me llamó. Hijo, ven aquí y haznos una foto. Y así fue como hice aquel reportaje. Aunque esas personas vivían en condiciones verdaderamente difíciles, no se quejaban de su suerte. No se mostraban pesimistas. Se daban cuenta de que eso no era nada comparado con lo que ya habían soportado durante la guerra. De hecho, alimentaban muchas esperanzas de futuro. A partir de 1949 en Maizuru, el recibimiento de los que regresaban a casa empezó a hacerse de otra manera. El cuartel general de MacArthur impuso un control severo a todos aquellos que regresaban de la Unión Soviética o de China. El temor a una epidemia había sido reemplazado por el temor a la infiltración de repatriados adoctrinados. A su regreso, después de 4 años de cautividad en Siberia Occidental, Imoto estaba convencido de que solo el comunismo podía salvar a su país. Verá,
Hacían preguntas a todos los repatriados para saber de dónde venían, por dónde habían venido y con quién. De ese modo, poco a poco, fueron encontrando a aquellos de nosotros que nos habíamos convertido en militantes. En mi opinión, entre aquellos que nos interrogaban, había sin duda antiguos oficiales de inteligencia. Y me dijeron, más vale que no hubieras vuelto a casa. Y yo les contesté, ¿qué tiene de malo que regrese a mi casa? Y además, ¿quiénes son ustedes para decir eso, eh? Pensé que si me obligaban a esperar mucho más para volver a casa, iba a perderme algunos acontecimientos importantes. Eso era lo que pensaba. Pero a mi regreso, me di cuenta de que la realidad era muy diferente y que no existía ningún indicio de que fuera a producirse el cambio revolucionario que yo esperaba. En 1949 se producían frecuentes incidentes con los repatriados. Algunos hasta entonaban alabanzas al comunismo en las estaciones del ferrocarril. Al venir de las grandes llanuras siberianas, el paisaje japonés parecía una maqueta en miniatura. A mí me parecía una maravilla viajar por todos aquellos paisajes diferentes. Siberia siempre era lo mismo. Aquí todo era muy diferente. Lo primero que hice fue volver a mi ciudad natal, Miyazaki. Pero al poco tiempo me marché a Tokio. A partir de entonces siempre anduve de un lado para otro. Tal vez por eso me perdieron la pista. En cualquier caso, la gente de MacArthur nunca me llamó ni me molestó para nada. Por otro lado, muchos de mis camaradas fueron interrogados en el cuartel general. Aquí los comunistas no son fuertes, pero son ruidosos. Han intentado minar la seguridad de Japón promoviendo el odio hacia los americanos. Su campaña ha generado violencia, crudas demostraciones de bajas pasiones, cuyo propósito ha sido sembrar la discordia entre el pueblo japonés y el americano. En casa sorprendí a todo el mundo. Antes de la guerra me gustaba mucho el judo y mis convicciones eran muy del ala derecha. Era un ferviente defensor del sistema imperial. Pero mi ideología dio un cambio de 180 grados. En casa me decían que debía mantener la boca cerrada, que no fuera por ahí proclamando mis ideas. En Japón había llegado la hora de la purga roja, severamente impuesta por Washington. Al mismo tiempo se prohibieron los sindicatos y se ilegalizaron las huelgas. Washington deseaba incluso que Japón volviera a armarse. Sin embargo, debido a la escalada de las protestas en todo el país y a la insistencia del gobierno japonés, las autoridades de la ocupación relajaron su celo.